Estamos estudiando el capítulo 17. Vamos por la parte 34, por esa parte. Vamos por la parte de 34 de Apocalipsis. Déjenme un segundito para silenciar algunos micrófonos que están abiertos. Listo, ahora sí. Les decía que estamos en la parte 34 del estudio que tenemos de Apocalipsis. Vamos por el capítulo 17. Estamos a 5 capítulos de terminar todo el libro. Y un segundito para recibir a los que están entrando en este momento. Listo. Y quedamos en la última explicación donde hablábamos de quién es la ramera en el libro de Apocalipsis. Ciertamente hay mención de varias rameras, no solamente de una. Pero hablamos de la primera mención que hace el Antiguo Testamento de la mujer ramera y se está refiriendo, según lo que leímos en los profetas anteriores, antiguos, leímos que se refiere a Israel. Hicimos el desarrollo del capítulo 16 del libro de Ezequiel, donde menciona a esa niña que estaba en el desierto, que era una niña pegada a la placenta, recién nacida, que no la habían separado, no la habían limpiado. Esa es la figura de Israel cuando el Señor dice que la vio ensangrentada, pataleando, lo cual quiere decir que estaba muriendo. Él la rescata, él la limpia, la cuida, la niña crece y termina prostituyéndose. Esa es la historia que vimos en la parte 33. Si alguien se está incorporando hoy, les invito a que vayan a los capítulos anteriores para que no se pierdan detalle de lo que estamos hablando. Así que en conclusión, o mejor dicho, la conclusión de toda la historia nos la está dando el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis lo que nos está diciendo es cómo comenzó algo y cómo terminó ese algo que comenzó. Hay un dicho muy popular que dice: lo que mal comienza, mal termina. Y quise ponerle este dicho a esta imagen de que cuando las cosas comienzan mal, mal terminan, en referencia a Israel y cómo la conducta equivocada de Israel, a la cual los profetas antiguos la comparan con una ramera, cómo la conducta equivocada vino a traer una secuencia, una secuela de pecado y de errores a la humanidad, porque a Israel le tocaba justamente ser la luz para las naciones. Eso es algo como cuando un papá está a cargo, según lo que Dios establece, como sacerdote de la casa, y empieza a hacer las cosas de manera equivocada contra Dios, contra lo que Dios establece. ¿Qué es lo que pasa? Que los hijos, por lo general, van a aprender de ese modelo y van a repetir conducta. Digo por lo general porque a veces no se da así, a veces los padres actúan de manera equivocada y los hijos terminan haciendo lo correcto. O al revés, los padres hacen lo correcto y los hijos terminan haciendo lo incorrecto. Mientras recordaba y analizaba la conducta de Israel, pensaba en cómo Dios había gobernado Israel, él directamente. Él viene y llama a Abraham de Ur de los Caldeos, donde le dice que ahí era donde estaba justamente perdido, lo llama para que le sirva. Le promete a Abraham, a Isaac, a Jacob, que los va a multiplicar, que va a hacer de ellos una nación que le honre y que esa nación tiene que ser testimonio para todas las naciones, o sea que Israel tiene que ser testimonio. No es así, pues. Israel es gobernado directamente por Dios durante todo un proceso de tiempo, desde que Él llamó a Abraham, a Isaac y a Jacob, desde que le puso el nombre de Israel, cuando vino y fue gobernado como en su totalidad por David, primero por Saúl, después por David como un total, después por Salomón y después se divide. Pero vamos a hablar del gobierno de Saúl, que fue el primero que gobernó a esa nación por completo, en totalidad. Me refiero como rey, aunque ya habían habido profetas que habían guiado al pueblo, pero refiriéndome como rey, Saúl fue el que hizo
el gobierno de una Israel unificada. Después David, como les acabo de decir, y después Salomón. Y en las manos de Roboam se divide el reino en 10 tribus que se van para el norte, que se conocen como el reino del norte, se conocen también como Israel, se conocen también como la casa de Israel. Y en las tribus del sur, que se conocen como Judá, o se conocen como el reino del sur. Yéndonos a la historia, cuando Israel decide tener su propio rey, ellos le dicen a Samuel que ellos quieren tener un rey como todas las naciones. Entonces Dios va y le dice Samuel va. Entonces Samuel va y le dice a Dios lo que el pueblo quiere. Llama a Jehová y le dice lo que el pueblo quiere. Eso lo encontramos en 1 Samuel capítulo 8. Y voy a leer a partir del verso 10. Por eso, mis hermanos, puse ahí lo que mal comienza, mal termina. Esa es la idea. Dice en el verso 10 de 1 Samuel 8, y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey. Él se va, le dice a Dios lo que el pueblo quiere. Él le dice, está bien, no es a usted al que están despreciando, es a mí al que están despreciando. No es a usted al que están desechando o rechazando, sino es a mí, le dice a Samuel. Pues póngale un rey, pero dígales esto. En el verso 11 dice, entonces Samuel, refiriéndose a lo que Dios había mandado al pueblo, así hará el rey que reinará sobre vosotros. Y tengo unos énfasis que puse ahí. Tomará vuestros hijos, los pondrá en sus carros, en su gente de a caballo, para que corran delante de su carro, lo cual significa que incluso los hijos morirían por salvar al rey, por cuidar al rey, por proteger al rey. Nombrará para sí jefes de miles y jefes de cincuentenas. Los pondrá a sí mismo a que arden sus campos, cieguen sus mieses y que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Si usted analiza, todo está diciendo que es para beneficio de ese rey. En el verso 13 dice, tomará también vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras, o sea, las agarrará para el servicio propio del reino y para el servicio también de él, por supuesto. Asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras y de vuestras viñas y de vuestros olivares y lo dará a sus siervos. Diezmará vuestro grano y vuestras viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos. Diezmará no es que están dando un diezmo a ellos, sino que va a tomar a la fuerza una serie de impuestos para sostener ese reino. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes, vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. Por eso dije hace un rato, lo que mal comienza, mal termina. Estamos en el libro de Apocalipsis. El pueblo de Israel tenía que ser luz para las naciones, tenía que anunciar realmente lo que es el carácter de Dios, y no lo hicieron, sino que más bien se condujeron de una mala manera y terminaron siendo un mal ejemplo para las naciones. ¿Cómo comienza este pueblo a desviarse del camino que Dios le había encomendado pidiendo un rey? No queremos que Dios nos gobierne, sino que queremos un rey para nosotros. Dios le advierte que ese rey, una vez que lo pongan, va a buscar siempre su propio beneficio. No el beneficio del pueblo, sino su propio beneficio. Y que cuando eso pase y ellos se sientan incómodos, mal contra ese rey, dice el verso 18, clamaréis aquel día a causa de vuestro rey, que os habréis elegido. O sea, ustedes quisieron ese rey. Si bien es cierto que Dios pone a Saúl en el camino de Israel, él lo pone, lo manda a Samuel a que lo unja como rey, es en respuesta a la insistencia que tenía el pueblo de querer ser como las demás naciones. No habían considerado que Dios es el que los gobierna, los estaba gobernando y no necesitaban un rey. Bueno, ellos insisten, Dios les permite tener a Saúl a través de Samuel. Samuel lo unge como rey y una vez que ellos claman porque el rey está haciendo lo incorrecto, o sea, porque los está oprimiendo, sacándole impuestos, quitándole lo mejor que tienen para poder sostener un reino, de ahí tiene que sostenerse el reino de alguna manera.
Entonces, cuando ellos clamen, dice Jehová, no os responderá en aquel día. Aún así, cuando Dios le dice lo que va a pasar con el rey, cómo el rey va a actuar delante de ellos, dice el verso 19 de 1 Samuel 8, pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo, no, dice, sino que habrá rey sobre nosotros. Y nosotros seremos también como todas las naciones. Subraye eso, escuche, nosotros seremos también como todas las naciones. Y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. ¿Por qué digo que lo que mal comienza, mal termina? Ahorita voy a leer un texto más, o dos textos más, dos versículos más de 1 Samuel 8, pero eso es lo que hoy en día nosotros podemos ver en la iglesia. Y cuando digo en la iglesia, no estoy diciendo de que hay gente que al hacer incorrecto se va a perder o va a ir al fuego eterno, porque eso justamente trata el Apocalipsis. El Apocalipsis nos enseña a nosotros de una división de grupos que el Señor hace, donde unos suben al cielo en el arrebatamiento por haber sido obedientes o por lo menos haberse esforzado de hacer lo correcto, según lo que Dios manda, según lo que Dios ordena, siguiendo todos los preceptos de Dios, siguiendo las ordenanzas de Dios, tratando de tener claros los mandamientos de Dios para no ofenderlos, sabiendo que no son los mandamientos los que nos salvan, que no es lo que hagamos lo que salva, sino que no es por obras, para que nadie se gloríe, pero que sí hay algo muy importante, mis hermanos y mis hermanas, que una vez que somos salvos vamos a tener una respuesta que viene del corazón a la voluntad de Dios. Eso es lo que vamos a tener como respuesta. Pero este pueblo empieza mal, porque siendo Dios el que lo gobierna, Él dice, nosotros queremos que nos gobierne un rey como todas las naciones, queremos ser como todas las naciones. Y eso es lo que le ha venido pasando a la iglesia en los últimos tiempos. Quieren ser como los demás. Quieren ser como se conducen los demás, las demás personas que tienen, y voy a poner comillas, éxito en cuanto a sus congregaciones. Entonces tienen 2, 3 mil personas. Entonces quieren ser como ese. Queremos ser como ese. Entonces quieren usar las estrategias de ese hombre y no lo que Dios establece. Queremos entretener a la gente como la entretienen porque nos estamos fijando en el volumen, en la cantidad de personas. Así es como se llega a la iglesia de la Odisea y así es como se llega a los tiempos finales, donde el pueblo se está sincretizando con la conducta que tienen otros, así sean creyentes, porque tal vez son creyentes que consideran que esa es la forma, la estrategia de atraer personas. Pero ninguna estrategia humana, ninguna forma del ser humano de tratar de llegarle a las almas es efectiva. Solamente los va a hacer sentir emocionados, les va a dar un poquito de lo que quieren en ese momento, ese oído que tiene comezón de escuchar la palabra de Dios, entonces le va a rascar con lo que quiere, el oído le va a dar lo que ese corazón desea, pero cuando viene la aflicción entonces no van a poder soportarla porque no está fundamentado sobre lo que Dios establece. Eso fue lo que le pasó al pueblo de Israel y se empezó a corromper porque como no estaba siendo guiado por Dios, sino solo un remanente estaba obedeciendo lo que Dios establecía o lo que Dios establece, entonces este pueblo terminó desviándose. Lo que mal comienza, mal termina. 1 Samuel, verso 8, en el Primera de Samuel, capítulo 8, verso 21, dice así: y oyó Samuel todas las palabras del pueblo y las refirió a oídos de Jehová. Y Jehová dijo a Samuel: oye su voz y pon rey sobre ellos. Cuando yo leo esto, cuando yo analizo lo que pasó en ese momento, que es algo que se repite constantemente en el paso de la historia de la iglesia, logramos observar nosotros, mis hermanos y mis hermanas, que esa conducta de oír la voz del hombre, de seguir lo que el hombre busca, lo que el hombre quiere como éxito, entonces es lo que ha traído a la iglesia al caos en que está. Donde había un mensaje de Dios, ahora hay 46,000, 50,000 denominaciones cristianas que se dicen estar representando a Dios.
El mensaje se ha dividido, se ha distorsionado, porque el hombre quiere poner su forma de actuar, su forma de pensar, en lugar de la forma de pensar de Dios. Por eso cuando leímos Ezequiel capítulo 16, empezamos a describir esa niña que creció, se hizo una muchacha, se hizo una mujer, y en lugar de estar cerca de su esposo, que sería Dios, la representación que hace Ezequiel, decidió irse con otros hombres, que serían la idolatría, que sería otra manera de pensar. Y así cerramos la semana pasada con Ezequiel 16, en el verso 44, cuando él le dice: todos los amigos de decir refranes dirán refiriéndose a ti. Eso no olvidemos que está hablando de Israel. De tal madre, tal hija. De tal madre, tal hija, mis hermanos. Ahí hay dos mujeres. Una que hace lo incorrecto, que se comporta de manera equivocada, se prostituye, lo que Ezequiel está diciendo en el desarrollo del tema en capítulo 16. Y la hija termina haciendo lo mismo que hace esa madre. En el verso 45 le dice: tú eres hija de una madre que odiaba a su marido y a sus hijos. Cuando dice tú eres hija de una madre que odiaba a su marido, está refiriéndose a esa Israel apóstata, a esa Israel política, a esa Israel que no quiere saber de Dios, a esa Israel que le dijo: no, queremos ser como las naciones, queremos ser como todos los demás, nosotros queremos que nos pongas un rey, teniendo a Dios que los dirigiera, ¿verdad? Y esa madre que odiaba a su marido y a sus hijos es una referencia a la Israel como corporación, como cuerpo, como pueblo, que no le importaba lo que estaba dejando como legado. Y también dice: tus hermanas odiaban a sus maridos y a sus hijos. Cuando habla de sus hermanas odiaban a sus maridos y a sus hijos, se está refiriendo a las hijas de las hijas y todo lo que va naciendo, todo lo que se va reproduciendo de ese grupo de personas que hicieron lo incorrecto, y cómo va pasando de generación en generación la mala enseñanza. Y le dice: la madre de todas ustedes era hitita y su padre amorreo, conectándonos a nosotros a Abraham. Abraham y a su esposa, que habían salido de Ur de los Caldeos. O sea, le dijo: ustedes salieron de allá. No voy a repetir todo lo que dije la semana pasada, pero los que estuvieron en la clase creo que ya tienen de nuevo refrescada la mente con esto que acabo de presentar. Y voy a hablar de las mujeres y las rameras de manera rápida, que también ya lo estudiamos, solamente para tener presente al día de hoy por dónde vamos. Cuando habla de las mujeres y las rameras, no piensen en mujeres por ser femeninas. Cuando está hablando de las mujeres y las rameras, está hablando de una figura donde también hay hombres como hay mujeres dentro de ese grupo de personas. No tiene que ver con que sea un hombre o que sea una mujer. Lo que pasa es que utiliza la figura de la mujer y utiliza la figura de la ramera por la capacidad que tiene la mujer de reproducción que no tiene el hombre. La mujer puede tener hijos, el hombre no. Entonces, cuando habla de esa conducta, está hablando de la capacidad de la conducta de trasladarse a otras generaciones. La mujer perseguida que habla inicialmente de Israel es esa doncella que se encuentra Dios en el desierto, o la figura de la doncella que se encuentra en el desierto. Después habla de una mujer sentada sobre las aguas, que ya lo estudiamos. Eso habla de la Roma imperial, de la Roma religiosa. Esa es la madre a la que se refiere, a la primera madre, a la que se sincretizó. Después habla de la ramera como tal, y es la Israel rebelde, que corresponde al reino del norte de Jeroboam, cuando se separa y esas 10 tribus del norte deciden de caminar poniendo becerros y estableciendo la idolatría. Y la gran ramera, esta gran ramera no está hablando de las anteriores mujeres, sino de la gran ramera en sí. Esta que está aquí, esta es una referencia al sincretismo que se va dando en el paso del tiempo
desde lo que mencionamos, donde ellos deciden que los hombres sean los que los guíen y tienen a Saúl como rey, de ahí para adelante, hasta el día de hoy, cómo ese sincretismo en el paso del tiempo va generando una Israel política y unas naciones que se sincretizan con esa Israel política, lo que hablamos hace un rato, o mejor dicho la semana pasada, que está la Israel religiosa, la Israel que quiere hacer lo correcto delante de Dios, y está la Israel política, lo que se conoce como el sionismo. Esa es la gran ramera, el sincretismo de Israel política con las naciones. Y Babilonia la Grande, a la que se le llama la madre de las rameras, o la madre de las abominaciones de la tierra, es una referencia básicamente a Europa. Si bien es cierto que Babilonia estaba cerca del río Éufrates y que siempre se refiere a esa zona en particular donde está hoy Irak, el día de hoy está Irak, en el caso de hablar de la gran ramera se está refiriendo a todo el continente europeo. A eso se le conoce como la madre de las rameras. Pero esa madre de las rameras, esa Europa continental, es donde surgen las hijas del proceder de las diferentes rameras a las cuales se está refiriendo el libro del Apocalipsis. Recordando que inicia con el sincretismo de Roma en el siglo III, donde el cristianismo, que viene del judaísmo, porque el primer cristianismo era 100% judío, y después ese cristianismo, que es el judaísmo unido a los gentiles, empieza a producir adeptos, a gente que le sigue, al encontrarse Constantino con que el cristianismo se multiplica de manera muy rápida a pesar de la persecución, entonces decide mandar un edicto que se llama el Edicto de la Tolerancia y institucionaliza la religión naciente en ese momento, que es el judío-cristianismo. Y después viene y él establece una religión donde está unida a los dioses paganos y a las fiestas paganas, y esa se conoce como la madre o como la ramera, la gran ramera. ¿Por qué ese sincretismo va avanzando en el paso del tiempo? Está reflejado en el pensamiento de la iglesia de Pérgamo, que significa matrimonio, donde se une la religión y la política. Y esto, por supuesto, en el paso del tiempo va produciendo a largo plazo, en una sumatoria del recorrido, las hijitas. A grandes rasgos quiero mostrarlo en esta imagen que puse ahí, lo que le llamé el nacimiento de las hijas, para tener algunos ejemplos, alguna idea. Después de que nuestro Señor Jesucristo muere y resucita, Él viene y aparece en el aposento alto e inicia el periodo de la iglesia. Ese es el periodo de la iglesia que está descrito en el segundo capítulo y tercer capítulo de Apocalipsis, donde habla de las iglesias en el paso del tiempo. No iglesias en particular, sino una conducta de esas iglesias, que también lo hemos hablado. No quiero profundizar en lo que ya hablé, sino tratando de traer la idea a nuestro momento, a esta parte 34 que estamos estudiando. Pero esta iglesia naciente, que era 100% judía, esta iglesia naciente empieza a perseguir o a ser perseguida tanto por el imperio como por los judíos ortodoxos. Empieza esa persecución de los judíos a la iglesia naciente, a la iglesia que está representada justamente en los gentiles y los judíos que se han mezclado. Entonces los judíos ortodoxos, los judíos radicales empiezan a perseguir a esa iglesia naciente. Esta iglesia naciente, como está siendo perseguida, entonces se separa del judaísmo que le dio origen, del judaísmo que le dio vida, porque nuestro Señor Jesucristo es judío y vivió, practicó todo lo que era el judaísmo, murió, resucitó y fue enterrado como judío. Él viene y le traslada a esa iglesia naciente el Espíritu Santo para que sean en ese momento los que lleven el mensaje a las naciones.
como él lo dijo, que se predicara en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. También dijo que debían ser testigos alrededor del mundo, refiriéndose a los entendidos, a los que han podido entender que Dios se hizo hombre para que nosotros tuviéramos la capacidad a través del Espíritu Santo de trasladar el mensaje, que en su oportunidad el judaísmo o los judíos del Antiguo Testamento no hicieron. Después viene una persecución de los cristianos o a los cristianos de parte de los emperadores romanos. Después viene una persecución hacia los judíos de parte de la iglesia ya institucionalizada. Empieza a perseguir a los judíos y esas son las persecuciones sionistas que hasta la fecha se siguen dando. Después viene la persecución de los protestantes o hacia los protestantes. Viene y se separa una parte de la iglesia del tercer siglo, esa iglesia sincretizada con Constantino, se levanta y dice no estamos de acuerdo cómo se está administrando la fe, la justicia, las doctrinas. Se separa esta iglesia y esta iglesia protestante es perseguida por la iglesia institucionalizada. Después, en el paso del tiempo, entonces salen de los protestantes los evangélicos y los evangélicos son perseguidos por los protestantes. Vienen los reformadores y persiguen a los judíos, como pasó o se dio el caso de Martín Lutero. Después los cristianos persiguen a los judíos. Y ahí va, etcétera. Las inquisiciones, las persecuciones a los musulmanes también. Todo eso es justamente, provoca el nacimiento de hijitas y de hijitas y de hijitas por una mujer. Estoy usando la figura que venimos estudiando, por una mujer que fue rescatada del desierto cuando era una bebé. Se le alimentó, se le hizo grande, tenía la sabiduría a través de Salomón para enseñarle al mundo. Salomón mismo se terminó equivocando, terminó apostatando, haciendo lo que Dios no le había dicho que hiciera y más bien yendo en contra de lo que Dios dijo. El hombre se arrepiente y nos deja una ponencia excelente como es el libro de Eclesiastés acerca de lo que pasa cuando no consideramos que lo que está debajo del cielo no nos va a llenar nunca. Por mucho que nosotros obtengamos, lo que el mundo ofrece o lo que los hombres ofrecen no nos va a llenar. Entonces eso se corrompe y da como resultado todo lo que venimos viendo en el campo, en el camino. Así es como llegamos al capítulo 17, entendiendo que todo el problema fue cuando los que estaban encomendados a mandar un mensaje no lo hicieron, no mandaron el mensaje correcto. Entonces Dios viene, levanta una iglesia como es su iglesia judeo-cristiana en las manos de los apóstoles y los gentiles que se unen en el primer siglo, y estos tampoco hacen lo que se les mandó. Empiezan a sincretizarse, empiezan a unirse y salen hijitas de la ramera y producen una gran ramera. Ese es el mensaje que tiene el libro de Apocalipsis en el capítulo 17. Entonces dice el verso 6, y vi a la mujer, se refiere a la gran ramera. La gran ramera ya expliqué que es toda la unión en el paso del tiempo de todo lo que se ha venido dando anti Dios, contra Dios, desde la primer semillita. Jesús lo dice de una manera muy práctica. Cuando él dice la parábola de la cizaña y del trigo, cuando él empieza a hablar y le preguntan ellos, bueno, pero, o el Señor presenta esto, dice que vendrán los siervos y le preguntarán si sembraste semilla buena, ¿cómo es que hay semilla mala? Y él le dijo, bueno, un enemigo hizo esto. ¿Quieres que la arrancamos? O que la arranquemos. ¿Quieres que la arranquemos? No, déjela crecer junta, dice, porque si ustedes la arrancan, la semilla mala, es probable que se traigan la semilla buena. Entonces déjenla ahí, vendrán los ángeles al final y arrancarán lo uno y separarán lo uno de lo otro, que es justo los últimos tiempos que estamos estudiando nosotros en el libro de Apocalipsis. No nos toca a nosotros hacer esa cosecha, sino que Dios hace la cosecha a través de los ángeles y va a tomar lo que a Él le agrada y va a dejar lo que no le agrada. Bueno, en ese proceso llegamos a ver esta mujer ebria de la sangre de los santos.
Por supuesto que ebria la sangre de los santos, ebria significa que se han emborrachado por estar haciendo tantas persecuciones que ya mencioné. Persecuciones a unos, persecuciones a otros, porque se mete el sincretismo político, se mete las personas que se quieren beneficiar de la parte económica a través del buen corazón y el amor de las personas que tienen hacia Dios y hacia su obra, y corrompen eso, agarrando el cuerpo de Cristo y, como dijo Pablo, haciendo mercadería del pueblo de Dios, refiriéndose incluso a usted y a mí, haciendo mercadería, tomándolos como mercadería. Pero la gente, en lugar de observar que lo que está pasando es incorrecto, más bien, como dice, le habla él a esa ramera: ramera, usted es diferente a todas porque las rameras cobran y ustedes pagan. Este es el punto de observar que la mayoría de la gente enriquece a los falsos maestros, enriquece a los falsos pastores, les dan para que vivan vidas de lujo, para que vivan en circunstancias en las cuales no debería ser, porque si ellos realmente, esas personas que están enriqueciéndose día con día con el cuerpo de Cristo, si realmente amaran a Cristo, tomarían esas riquezas y ayudarían a muchos pobres dentro de la iglesia y fuera de ella. Pero no les interesa su propio bien, se sincretizan en la política, se sincretizan con las personas que están también igual en la avaricia, en la codicia, igual que ellos, porque la gente por lo general se acerca para ver que me multiplica Dios. Y caen en ese mismo sistema, pero cuando alguien se levanta, cuando alguien dice esto no es así, esto a Dios no le agrada, tenemos que caminar por el sendero correcto, entonces hubieron tiempos, y todavía hay tiempos, donde con la sangre, el derramamiento de sangre, se calla la boca de estas personas. Por eso es que dice que esta mujer, este sistema, esta gran ramera, esta mujer, dice, está llena de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Cuando la vi, dice, quedé asombrado con gran asombro. Eso es lo que Juan está viendo. En el verso 7 del capítulo 17 de Apocalipsis dice: y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Él ve todo lo que está pasando, lo que les estoy contando, el paso del tiempo, todo el proceso de lo que se ha dado. Él lo ve en retrospectiva y se asombra. Y le dice: ¿por qué se asombra? Es interesante, voy a hacer una pausa aquí, como me gusta hacer pausas. Es interesante porque usted oye a la gente que se asombra de lo que está pasando. Como mencionamos un día de estos en el grupo, de lo que está pasando en Haití, porque hay un juicio sobre ese país, porque ese país ha sido santero, adorador de Satanás en una proporción enorme. Y la gente se asusta y dice: ¿qué es lo que está pasando en Haití? Bueno, está pasando simple y sencillamente que están cosechando lo que sembraron. Eso es lo que está pasando. Lo que pasa es que ahí en medio sufre también el pueblo de Dios, la iglesia de Dios que está ahí metida, y es por los que tenemos que orar nosotros, por esa iglesia, para que la fe no falte, para que Dios les dé a ellos consuelo, y si han de morir por la causa de Cristo, que mueran con la frente en alto. Por eso el ángel dice: ¿y de qué se asombra? O sea, ¿por qué se asombra? ¿Por qué nos asombramos nosotros que Dios establezca juicios contra la tierra? ¿Por qué? Porque hay gente que se levanta diciendo que cree en Dios y que van a orar para que no hayan terremotos, que va a orar para que no pasen catástrofes, que van a orar para que no hayan guerras, que van a orar para que no hayan pestes. Eso es orar contra la voluntad de Dios, porque Dios dijo que eso iba a pasar y que es necesario que esto acontezca. Escuche cómo lo dijo nuestro Señor Jesucristo: es necesario que esto acontezca. ¿Por qué nosotros vamos a orar contra lo que Dios ha establecido? ¿Por qué te asombras? ¿Por qué se asombras? Yo te voy a decir el misterio de la mujer y de la bestia que la trae. La mujer, ya sabemos, se está refiriendo a ese sincretismo religioso que inició desde hace mucho tiempo, que lo mencionó Ezequiel cuando le llamó a Israel ramera, cuando se separó para idolatrar a ídolos, para alejarse del mandamiento del Señor, cuando vino y se decidieron tener su propio gobierno y su propio rey que no fuera Dios, y después viene y se sincretiza con las naciones. Todo eso es un proceso que ha llevado años. Nosotros solo estamos viendo las conclusiones. Le voy a decir ese misterio de esa mujer y de la bestia que la trae. La bestia es el sistema.
El sistema preparado, la bestia no es un animal, la bestia no es una persona, la bestia en sí es todo un sistema que sostiene que esa ramera que está compuesta de personas anti Dios puedan gobernar. Y por eso él dice, la cual tiene 7 cabezas y los 10 cuernos. Está hablando del sincretismo religioso alrededor de Roma, que se estableció en el paso del tiempo. Tiene 10 cuernos porque está hablando de las 10 divisiones que tenía la Roma imperial, y son las mismas 10 divisiones que tiene la Roma religiosa, o tuvo la Roma religiosa, donde 7 que creen en la Trinidad quitaron a 3 que no creían en la divinidad de Jesús. Por eso es que el Señor en el Apocalipsis él dice, has guardado mi nombre, aunque le reclama a la iglesia la prostitución, aunque le reclama a la iglesia el sincretizarse, le dice, por lo menos guardaste mi nombre. Guardar el nombre es que Dios es Elohim, que Dios es Padre, Dios es Hijo y Dios es Espíritu. Mientras que el arrianismo no cree que Jesús sea Hijo de Dios. Algunos lo ven como un profeta más, como lo ven muchas denominaciones, o algunos lo ven solamente como el Hijo de Dios. No lo ven como lo ve la iglesia romana, que lo ven como Padre, Hijo y Espíritu Santo. No voy a hablar de los errores que hay dentro del sincretismo religioso, voy a hablar de que la iglesia es reconocida en el Apocalipsis porque guarda la identidad del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Ese es el sincretismo que él está viendo, porque se asombra, dice. No tiene por qué asombrarse. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a imaginar que usted o yo, nosotros nos tomamos todos los días una caja de cerveza, todos los días. Durante años seguimos tomando cerveza todos los días. Y llegamos a donde el doctor con un gran dolor, y el doctor viene y dice, mire señora, tenemos un problema, usted tiene cirrosis y le queda muy poca vida. Entonces hay un gran susto ahí y se agarra la cabeza y dice, ¿cómo que tengo cirrosis? ¿Cómo? No puede ser que me haya dado a mí eso. ¿Por qué me dio eso? Y que el doctor le diga, ¿pero por qué se asombra? O sea, ¿de qué se asusta? No ha tomado durante 20, 30 años licor indiscriminadamente sin pensar en lo que eso le estaba haciendo a su hígado. ¿De qué se asombra? Eso es lo que está pasando ahí. El ángel está diciendo, ¿de qué se asombra? Y le dice, la bestia que has visto, le dice el verso 8 del capítulo 17, era y no es. Era y no es, significa que fue, pero le falta llegar a su máxima expresión. O sea, decayó por un tiempo, pero tiene que llegar a su máxima expresión. Esa bestia, estamos hablando del sistema, ¿verdad? Y cuando estamos hablando del sistema, estamos hablando justamente de la Roma imperial, la Roma que se sincretiza con el cristianismo naciente, los absorbe, y esa Roma imperial no existe ahora, porque no existe la Roma imperial. Esa Roma imperial se fue, ahora lo que existe es un residuo, un cachito, dice Daniel, es un cachito que apenas se ve de todos esos divisiones del imperio que gobernaban a toda la humanidad conocida en ese tiempo, a todo el continente europeo. Eso que hizo la Roma imperial del principio, que cayó, ahora no está esa Roma imperial, pero todavía existe. Hoy se llaman, o se dicen llamar, católicos, apostólicos y romanos. Ese es el cachito que quedó. Y de ese cachito que quedó, la Iglesia católica, apostólica y romana, salen los reformistas, de los reformistas salen los protestantes, de los protestantes salen los evangélicos, y de los evangélicos sale lo que hoy en día es la iglesia apóstata, que anda por todo lado ofreciéndoles a la gente, ofreciéndoles a los creyentes, arreglarle la vida, mejorarle la vida, cuando Dios ha profetizado otra cosa. Cuando pasen esas cosas, dice el Señor, erguíos, levantad vuestra cabeza porque vuestra redención está cerca. El Señor es claro cuando Él dice que todo eso tiene que pasar.
Bueno, esa bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición y a los moradores de la tierra. ¿Qué es lo que está diciendo? O sea, todavía no se ha manifestado la totalidad de lo que esta bestia va a hacer. Era así porque tuvo un principio. Casi que se murió porque casi que fue exterminada. De hecho, tuvo divisiones en el paso del tiempo, divisiones como cuando el Papa fue capturado en Francia. Divisiones como cuando la Reforma hizo esa separación y se perdieron, entre comillas digo, se perdieron para ellos, para la Iglesia romana, se perdieron un montón de feligreses. Entonces parece como que ha ido muriendo y ha ido muriendo. Después salen los evangélicos, salen otras religiones, empieza a salir un montón de cosas y se va diezmando, se va minando el poder que tenía la Iglesia romana. Pero otra vez lo está retomando, otra vez está agarrando fuerza. Ahora otras denominaciones, otras religiones que ni siquiera creen en Cristo, están empezando a escuchar el sistema, la bestia. Y dice que esta que era y no es, o sea, que le falta todavía agarrar fuerza. Dice, aquellos dice que están para subir del abismo. Subir del abismo es que van a tener el poder absoluto de Satanás para gobernar en la tierra a los moradores de la tierra. ¿A quiénes es? Aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida. Pastor, ¿cómo es que está diciendo eso? Porque entonces significa que no nos va a gobernar a nosotros. Recordemos que en el capítulo 6 de Apocalipsis se dio una separación de juicios, hay un arrebatamiento en el capítulo 4 y 5, y en el capítulo 6 se quedó un grupo de personas que tienen que ser redimidas, que tienen que ser selladas por el Espíritu Santo, cuando los dos testigos empiezan a predicar, que los dos testigos salen de las tribus de Israel, que se quedaron, que son las 11 tribus, menos Efraín, que sí fue llevado a los cielos, y un grupo de creyentes que se dicen cristianos, que se quedaron por no atender a Dios en sus normas. Estos dos se convierten, cambian su pensamiento y empiezan a predicar. Son los dos testigos que van a estar enseñando. Pero dice que esta bestia, este sistema que era y no es, va a estar controlando, gobernando, asediando a los que no están con los nombres escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida. O sea, lo que está diciendo es que va a estar gobernando sobre los que todavía faltan por ser sellados. Se asombrarán, dice, viendo la bestia que era y no es y será. Era porque tuvo poder, no es porque no tiene todo el poder, pero va a tener todo el poder que le va a ser conferido. Entonces dice en el verso 9, esto para la mente que tenga sabiduría, o sea, si es alguien entendido. Pablo lo dice a los tesalonicenses, dice, a ustedes no les tiene que agarrar por sorpresa. Dios estableció los tiempos y las ocasiones. Tiempos es la línea cronológica desde Adán hasta el día de hoy. No sé si usted sabe que el 15 de septiembre tenemos el Rosh Hashanah. Podríamos decir que es el cumpleaños de todo ser humano, porque fue cuando Adán fue creado. El cumpleaños de todo ser humano se celebra ahora esta semana cuando celebremos el Yom Teruah, la fiesta de las trompetas. ¿Y por qué lo sabemos? Porque las ocasiones son las fiestas. O sea, Pablo dice, ustedes tienen las fiestas y las ocasiones para poder saber en qué espacio del tiempo estamos. También sabemos cuándo nació nuestro Señor Jesucristo y cuándo aproximadamente podría venir según esas fiestas y ocasiones. Así que para los que tienen sabiduría, para la mente que tenga sabiduría, si usted está en el entendimiento, si usted sabe y ha aprendido correctamente, para los que tienen sabiduría, dice, las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Está hablando del Imperio Romano, del área alrededor del mar Mediterráneo. Y son 7 reyes, 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. ¿Cómo esto, pastor? ¿Cómo yo sé eso? Es el que tiene sabiduría, es el que tiene que entender cómo va a funcionar esto.
Y eso para poder entender eso, yo tengo que irme al libro de Daniel. Está diciendo, mis hermanos y mis hermanas, está hablando de que esto que él está viendo son 7 reyes. 5 ya cayeron, o sea, 5 no están. De 7 quedan 5. Uno está gobernando y el otro no ha venido, o sea, todavía tiene que levantarse. Pero cuando se levante, o sea, cuando venga, va a durar poco tiempo. Cuando habla de esos 7 reyes, está hablando de 5 bestias que están mencionadas en el Antiguo Testamento, en el libro de Daniel. Son 5 imperios que han gobernado antes de los días de Juan. Cuando Daniel le dice, cierra este libro, porque es para tiempos finales, Daniel describe todo esto, pero a Juan se le da la oportunidad de poder describir la conclusión, que es lo que estamos viendo ahorita. ¿Cuáles son esos 5 imperios de 7 que ya cayeron? Egipto y Asiria. Egipto y Asiria cayeron en manos de Babilonia. Babilonia había capturado a Egipto y Asiria, o el gobierno de Lidia, así se le llama también. Cuando usted lee en el libro de Apocalipsis, usted ve una bestia que tiene 2 flechas en el hocico, y es porque está hablando de Babilonia, que había capturado a Egipto y a Siria. Después de Babilonia vienen los medo-persas, que es ese oso que camina renco en la descripción de Daniel, o que tiene un cacho más grande que el otro, en el otro capítulo, porque los medo-persas se unen para derrotar a Babilonia, donde los persas son más poderosos que los medos, y por eso se ve caminando renqueando. Y el gobierno griego, o el imperio griego, que después viene a conquistar a los medo-persas. Entonces, los 5 imperios mundiales a los cuales se está refiriendo él, que dice estos son 7 reyes, 5 de ellos han caído. Cuando dice que 5 de ellos han caído, se está refiriendo a los caídos a Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persia en conjunto y Grecia. Ahí están los 5. Pero dice el texto, uno es y el otro aún no ha venido. Uno es, se está refiriendo al Imperio Romano. ¿Y por qué uno es? Porque Roma conquista a Grecia, conquista toda esa zona de lo que sería la Gran Babilonia, toda la zona europea, toda la zona del Mediterráneo, todo lo conquista Roma, toma posición, y ese es el imperio fuerte que cayó, que era, que no es, pero que será. Estoy tratando de usar el mismo lenguaje bíblico, mis hermanos, para que cuando ustedes lo lean les sea fácil entenderlo. Uno es, y está hablando de ese imperio mundial romano que está viviendo Juan en ese momento. Ese es, uno es. Y cuando dice que el otro no ha venido, está hablando de un imperio por venir, que es el reavivamiento del imperio romano. Pero ¿cómo va a reanimarse el imperio romano? O sea, ¿cómo va a volver a tomar fuerza y posición? Traté de reducirlo en esta imagen que estoy poniendo ahí, donde puse un César, un emperador a mano derecha, donde él está gobernando. Eso fue lo que pasó en tiempos de Constantino, en el 3er siglo, cuando se sincretizó el imperio romano, institucionalizó la religión cristiana. Y después de que institucionaliza la religión cristiana, le mete los ídolos dentro de la forma de adoración a Dios que tenía el cristianismo, y el cristianismo absorbe esos ídolos, y el imperio romano absorbe también del cristianismo. Ese es, uno es, le dice, ese es. Pero va a venir otro, dice. Va a venir otro que se va a levantar, y ese que se va a levantar es necesario que dure por un poco de tiempo, un breve tiempo. Si usted ve a la izquierda, estoy poniendo lo que se ha venido dando en los últimos años acerca de la reunión de todas las religiones, donde usted encuentra judíos, encuentra árabes, encuentra musulmanes, seguidores de Krishna, hindúes, ortodoxos,
protestantes, evangélicos. Y ahí vaya sumando. Chinos, hinduistas, todas las religiones se están reuniendo alrededor de una voz cantante que es el Señor que ustedes ven en el cuadrito celeste. Este Señor es la voz, ese profeta que está llamando y convocando a los reyes de la tierra, y en este caso a la parte religiosa, está convocando a los reyes de la tierra para traer paz, porque consideran que trayendo la paz, entonces podrán gobernar a la parte militar, porque la parte militar va a ceder y va a caer en esa paz. Y sí, así va a ser. El anticristo lo que va a presentar al principio es paz, va a presentar paz, alimentación, seguridad. La gente va a estar feliz. Es como lo están viendo ustedes en el cuadrito de abajo, donde le daban cosas a los que conquistaban, les daban regalos, los engañaban. Así está engañando el sistema de hoy día, esa bestia que era, que todavía no es, pero que va a ser. Esa bestia que está tomando cuerpo, que está creciendo de una manera acelerada, mientras al otro lado la otra bestia crece, mientras al otro lado el sistema crece para un día, en un momento determinado, aprovecharse de este sincretismo religioso y levantarse con todo un poderío. Cuando venga, dice, es necesario que dure breve tiempo. O sea, cuando se levante ese sistema religioso que ha unido a todas las personas, indiferentemente de lo que crean, si creen en Jesús o no creen en Jesús, si creen en Mahoma o creen en Buda o creen en Krishna, no importa en lo que crean o incluso hasta no crean en nada. La cosa es que se unan. Cuando eso se levante, eso va a durar por poco tiempo. Porque dice que este séptimo será tomado rápidamente por el octavo. ¿Qué significa? Que se convertirá el octavo en el estado del anticristo. Pero ya no le interesan los religiosos. Ya todo esto que se está dando aquí, esta forma de actuar en la cual la gente está llamando a través de la paz religiosa, de ese sincretismo, cuando el anticristo ya tome la posición de poder, no les interesa. Entonces no le va a interesar este sistema religioso y lo va a eliminar para poner su propio sistema religioso donde él quiere la adoración, como fue con Constantino, como ha sido con los emperadores de Roma. Por eso en el verso 11 dice, estamos en Apocalipsis 17, la bestia que era y no es también el octavo. O sea, era y no es, y es el octavo, dice, cuando se levante, va a eliminar a esos otros, va a quitar todas esas alianzas, va a quitar todos esos sistemas religiosos porque va a tener el poder para hacerlo y va a levantar su propia adoración. Y es de entre los 7 y va a perdición. Los 10 cuernos, dice, que has visto son 10 reyes que aún no han recibido el reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. ¿Qué es lo que está diciendo el verso 12 de Apocalipsis 17? Que el sistema va a volver, se va a levantar de una manera poderosa, y cuando ese sistema se levante de esa manera poderosa, dice, lo va a hacer por una hora. Ahora, mis hermanos, no agarren el reloj y digan que son 60 minutos. Cuando dice por una hora está hablando lo voy a traducir, por un tiempo definido. Dios decide ese tiempo, Dios define ese tiempo, pero les va a dar un tiempo definido de poder y se le llama tribulación o gran tribulación. Hay mucha similitud con lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, cuando Hitler, el nazismo, empezó a perseguir a los judíos, a asesinarlos, a masacrarlos por todo lado. Ese es el sistema religioso que querían establecer los arios, donde ellos se creían la raza perfecta y tenían una serie de reuniones, logias que se reunían para establecer una religión que era el nazismo, era algo que ellos querían alrededor del mundo, exterminando a los homosexuales, matando a los más débiles, a los que estuvieran con problemas físicos, a los que ellos consideraban de ciertas estaturas, a los que ellos ponían a un lado y a otros al otro. Estos viven y estos mueren.
Cuando digo hay similitudes estratégicas es porque cuando se desarrolle el sistema mundial ya del anticristo, que no necesite a los religiosos, que no necesite a nadie que lo apoye, que lo levante, porque él va a tener su propio poder. Él va a tener su propio poder y está muy cerca de eso porque va a controlar de una manera tan eficaz a la humanidad que la humanidad no le va a quedar más que rendirse, como está pasando ahorita. Les había hablado de un chip que lo produce una empresa que se llama Nvidia. Ese chip está en todos los aparatos, tanto de guerra como aparatos de casa, como teléfonos inteligentes. Un chip especial que desarrolla la inteligencia artificial. Ese es el chip que anda alrededor del mundo y que solo una compañía llamada Nvidia lo está produciendo ahorita. Tal vez otras compañías lo produzcan después, pero ahorita esa es la que está a la vanguardia. Lo que quiero decir es que Hitler lo hizo de una manera manual, una manera bastante abstracta, el tratar de controlar todo, pero esa es como una sombra de lo que va a pasar. Porque Hitler tenía un propósito y el levantar su raza, y él se levantaba como que si fuese un dios. Lo que él decía era santa palabra, a su voz moría gente y a su voz vivía gente. Él decidía sobre los demás quién sí y quién no. Y eso lo hará esa inteligencia artificial en algún momento. Estos, dice el capítulo 17 en el verso 13 de Apocalipsis, estos tienen un mismo propósito. Y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. El profeta, el falso profeta, las personas, los reyes alrededor del mundo que se unen alrededor del falso profeta, los religiosos, los militares, las alianzas que se hacen estratégicas, como es el Mercomún, como es la OTAN, como es el BRICS, como es la Unión Árabe, como todas estas alianzas que están haciéndose un día, todas se van a unir alrededor de la autoridad de la bestia. Y recuerden que la bestia, devuelvo la imagen, es un sistema que va a controlarlos a todos y no les va a quedar otra oportunidad más que dejarse controlar, porque es lo que mueve al mundo hoy en día. Es una forma de pensamiento, es lo que quisieron hacer con Daniel. Cuando a Daniel le quitaron la forma de hablar, le dieron un idioma caldeo, la forma de vestirse, le pusieron ropas babilónicas, le dieron comida diferente a la que él quería, le quisieron robar la identidad. Pero la identidad de Daniel estaba en el corazón, aunque él vestía como babilonio, hablaba como babilonio y servía en el palacio babilonio, o sea, nosotros recorriendo este mundo. La palabra dice que el Señor le dijo a Daniel que lo había escuchado desde el momento en que propuso en su corazón no contaminarse. Mis hermanos, hay cosas que no vamos a poder evitar. No vamos a poderlas evitar porque es parte de un sistema. Esa es la gran bestia. Pero debemos de proponernos en el corazón no contaminarnos. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que todo el propósito que están haciendo todas estas alianzas que le van a entregar el poder a la bestia es para pelear contra el Cordero. Es lo que dice el verso 14. Pelearán contra el Cordero. Pero el verso 14 no se queda ahí. Dice en el capítulo 17, en la segunda parte del verso 14, dice, y el Cordero los vencerá. Porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Ese es el remanente, mis hermanos, es lo que va a quedar. Voy a leer Daniel capítulo 2 de una manera rápida para darle sentido a lo que acabo de decir. Darle sentido bíblico, por supuesto. En Daniel, en el capítulo 2, cuando Daniel le describe a Nabucodonosor, a la Babilonia primera, de donde se toma la palabra Babilonia, es de la Torre de Babel, que significa confusión.
a esa Babilonia donde Nabucodonosor está gobernando. Él tiene un sueño y sueña con una gran estatua que representa todo esto que hemos estado estudiando, todo este recorrido que hemos estado haciendo. Desde Roma, antes de Roma estaba Grecia, antes de Grecia los medo-persas, antes de los medo-persas estaba Babilonia y antes de Babilonia estaba Lidia y Egipto, o Asiria y Egipto. Todo este recorrido político, todo este recorrido de sincretismo que hemos hecho, lo describe Daniel de una manera muy rápida. Cuando le dice del sueño, a Nabucodonosor le dice en el verso 36, este es el sueño y también la interpretación de él, diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, tú eres el rey de reyes, porque el Dios de los cielos te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. En primer lugar le dice al rey de Babilonia, usted está donde está porque Dios lo permite. Vamos a plantearlo de esta manera. Las alianzas están donde están porque Dios lo permite. En Haití está pasando lo que está pasando porque Dios lo permite. En Europa pasa lo que está pasando porque Dios lo permite. En Costa Rica pasa lo que pasa porque Dios lo permite. En su casa y en mi casa pasa lo que está pasando porque Dios lo permite. ¿Y por qué Dios lo permite? No lo manda, lo permite. ¿Por qué lo permite? Para ver dónde está su corazón. A ver si usted va a cambiar realmente lo que Dios quiere que se haga para sentirse bien, tranquilo, tranquila. O si realmente se va a enfrentar a lo que viene, no con una guerra espiritual, sino como le dijo Jesús a Pedro, Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos. Pero él no le dijo a Pedro que él iba a evitar que lo zarandeara Satanás. Le dijo, no, cuando esto pase, le dice, cuando esto acontezca, yo he orado para que vuestra fe no falle. Eso fue lo que dijo de Daniel cuando le dice a Daniel, yo desde el primer día en que te oí, que propusiste en tu corazón no contaminarte, yo he venido para rescatarte. Y eso es lo que Dios nos está diciendo en Apocalipsis, yo estoy listo para rescatarlos. Pero propónganse no contaminarse. Yo le he dado a esas bestias, le he dado a esos sistemas toda la oportunidad de funcionar, porque lo que estoy haciendo es purificando la tierra y purificando las almas. Donde quiera que habitan los hijos de los hombres, dice el verso 38, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo, y tú eres aquella cabeza de oro. Eso le está diciendo el rey de Babilonia. Y después de ti se levantarán otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará toda la tierra. Está hablando de todo esto, todas estas bestias, todos estos sistemas, todos estos imperios que hemos venido mencionando, que espero que ya les quede bastante claro. En el verso 40 dice, y el cuarto reino, se refiere a Roma, el cuarto reino será fuerte como hierro, y como hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Ese es el poder de conquista que tenía Roma. Y lo que viste a los pies de los dedos, o sea, lo que tenía él en los dedos era un poco de barro cocido y hierro, las dos cosas juntas. Lo que viste a los pies de los dedos, en parte barro cocido de alfarero y en parte hierro, serán un reino dividido. ¿Qué es el barro cocido? El barro cocido representa al hombre. El barro cocido representa justamente la mano del hombre en lo que se está haciendo, la forma de que el hombre quiere resolver. El hierro representaba al imperio romano, o sea, algo más poderoso, pero que el hierro y el barro no se mezclan. Usted puede agarrar hierro y ponerle soldadura y hacer piezas y unirlas, pero usted no puede agarrar dos piezas de hierro y agarrar barro y barro cocido y poner dos perlin para sostener un techo. No puede, eso se quiebra, es insostenible. Por eso es que dice que el barro cocido y el hierro será un reino dividido, y es un reino dividido porque no es posible que la mente humana, la forma de proceder del ser humano, pueda sostener en el plazo del tiempo lo que le ha venido proponiendo a la humanidad. Pero dice, habrá en él algo de fuerza del hierro. Así como viste hierro mezclado
con barro cocido. Sí, puede ser que parezca que tiene fuerza, pero no tiene fuerza. Aunque se construya sobre esos pies mezclados, se construyan imperios, no tienen fuerza. Porque el que desecha a Dios como rey no tiene fuerza para sostenerse. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con el barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas. Ahí está la acción humana, ahí están las alianzas, ahí está todo lo que los hombres están planeando, lo que quieren hacer para poder, según ellos, arreglar el mundo, para arreglar lo que está pasando mal. Y esas alianzas no solo estamos hablando de la política, no estamos hablando solo de los imperios, sino en las mismas iglesias. Vaya, las señoras, hagan una guerra espiritual, vaya y peleen en aquel territorio. ¿Cómo se pelea en ese territorio? Yo decreto, yo declaro, yo detengo, yo amarro, yo ato a Satanás. A Satanás no se le puede atar. El único que lo puede atar es Cristo Jesús. Los seres humanos no. Es que yo voy a ir y voy a detener los mares para que no vengan los huracanes, como más de uno, un pseudoprofeta o algunos pseudoprofetas lo hicieron. No pueden, no tienen ese poder, es imposible. El ser humano no tiene la capacidad de sostener y de evitar que pase lo que Dios profetizó que pasara. Pero ese hierro mezclado de barro y mezclado con alianzas humanas van a mezclarse con un sistema que sería justamente el hierro, o sea, eso más fuerte, pero no se unirán el uno con el otro. Como el hierro no se mezcla con el barro, o sea, por mucho que hayan alianzas y el creyente se sostenga en esas alianzas y entonces quiera unirse con esos sistemas ecuménicos dizque para buscar la paz, eso no va a durar mucho. Y no va a durar mucho porque en manos del hombre es insostenible. ¿Qué fue lo que le dijo el Señor a Saúl? Eso es al pueblo a través de Samuel sobre lo que iba a hacer el rey Saúl. Esto es lo que va a hacer, los va a diezmar, se va a aprovechar de ustedes, se va a traer a las hijas para el palacio, va a mandar a los muchachos a la guerra, va a tomar lo mejor de ustedes. Porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Pero el hombre es malo por naturaleza. Y termina aprovechándose de las personas que tal vez en algún momento quiso ayudar. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo, en los días de estos reyes se está refiriendo ya en el momento final, donde estas alianzas estratégicas se han dado. Dice, en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Y será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. Está hablando de Jesús, está hablando de Cristo que va a venir y va a eliminar todas esas alianzas, va a eliminar todas esas formas de pensar, va a eliminar todas esas fiestas paganas, va a eliminar todas esas estrategias humanas. Y dice el verso 45, de la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano. Se refiere a que no es el hombre el que intervino, sino es Dios el que interviene. Fue cortada una piedra. ¿Cuál piedra? La que le dijo el Señor justamente a Pedro: sobre esta roca, sobre esta piedra edificarás mi iglesia. Se está refiriendo a Él mismo. Sobre Él es la piedra. Esa cae sobre el hierro, cae sobre el bronce, el barro, la plata y el oro y todo lo desmenuza. Ese es el poder de escrutinio, es el Señor operando en la tierra, destruyendo todo lo que el hombre ha formado alrededor de Él, porque quiere tener su propio rey y termina poniéndose Él como su propio rey. De esa egolatría, de ese egocentrismo, de eso que el hombre ha ido construyendo a través de las denominaciones cristianas que se han vuelto más políticas, más humanistas, más filosóficas, más psicológicas que de fe. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir. O sea, en otras palabras, eso es lo que va a pasar y no va a pasar otra cosa, eso es lo que va a pasar. El sueño es verdadero
y fiel su interpretación. Volvemos al capítulo 17 de Apocalipsis, en el verso 15, entendiendo lo que acabo de poner, me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Ahí está el barro, son las personas, es la intervención humana, eso es lo que le da fuerza a esa ramera, a esa forma de pensar. Los 10 cuernos, que también es intervención humana pero de reyes, que viste en la bestia los sistemas, en este caso los sistemas de pensamiento artificial, los sistemas que controlan el mundo, estos aborrecerán a la ramera. ¿Se acuerda quién es la ramera? El sincretismo religioso, político que estaba preparando el camino para que se sentara el anticristo. Entonces dice que los reyes, la bestia que es el sistema, y la gente va a odiar a la ramera. Ya no queremos nada con la religión, no queremos nada de ustedes, y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Esa es la traición al sistema religioso, porque se va a levantar justamente el anticristo como rey, como Señor y como Dios para él mismo. ¿Por qué va a pasar eso? Verso 17 del capítulo 17. Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que él quiso. Subraya eso que está diciendo ahí, porque Dios ha puesto en los corazones el ejecutar lo que él quiso. O sea, Dios permitió eso para limpiar los corazones y ver quién es realmente el que le ama. ¿Quién sigue a esos pseudoprofetas de la prosperidad? ¿O quién sigue a Cristo que dice en el mundo hallaréis aflicciones, no teman porque yo he vencido al mundo? ¿Quiénes van a seguir a esas personas que dicen yo voy a declarar, decretar, yo voy a hacer que nada pase, yo voy a detener todo esto porque tenemos el poder como iglesia? ¿O vamos a escuchar a Dios que dice estate quietos porque esa guerra no es suya, esa guerra es mía? ¿Quién va a escuchar? ¿A quién va a escuchar las personas? Si van a escuchar a un Pedro sacando la espada y cortándole la oreja a Malco porque quiere defender con la espada, o a Jesús que dice, Pedro, guarda esa espada porque los que con espada atacan con espada perecerán. Y es necesario que esto acontezca para que se cumplan las profecías. Pero Dios permite que se pongan de acuerdo todos estos sistemas, todas estas personas, político, religioso, cultural, militar, se sincreticen, se pongan de acuerdo y que le den el reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios, para que haya cumplimiento. Fue lo que Jesús dijo, para que todo esto acontezca. Y la mujer que has visto, dice, es la gran ciudad. O sea, es la Roma imperial que vuelve a renacer, que reina sobre los reyes de la tierra. Así llegamos al capítulo 18, el cual vamos a estudiar la próxima semana, porque nos quedan 45 minutos. Y me gustaría escuchar su participación. A los que me escuchan en el canal, mis hermanos, les quiero decir solamente que las participaciones las hacemos de manera privada. Intercambiamos ideas, hablamos alrededor de los textos. Pero para que los hermanos y las hermanas se animen, entonces lo dejamos para nosotros. Si usted desea participar, escríbame. Y también le haré llegar el link si quiere estar en esta clase escuchando y después participar. Así que cerramos la clase de hoy. Dejamos de compartir. Voy a detener la grabación. Recording stopped.